Bueno, y vamos en esta parte de nuestro programa. Tengo el agrado de saludar a una querida amiga de toda la vida, por cierto. Yo no sé ni cuántas décadas de amistad tenemos. Es Anaí. Anaí Arismendi, quien es comunicadora social. Ella es magíster en Derechos Humanos, especialista en integración cívico-militar y actualmente ha escrito un libro que se llama La infancia bajo acecho, que yo se los voy a mostrar porque lo tengo aquí. La infancia bajo acecho, claro, mejor se los muestro de esta manera porque de esta otra forma me va a salir con el título al revés en la cuenta Instagram, La infancia bajo acecho. Este es el libro que acaba de escribir Anaí Arismendi, que además, de paso se ha dicho, tengo que decirlo, ella es especialista en todos los temas que están relacionados con la infancia, ha sido una gran luchadora social de toda la vida desde que éramos chiquitas. Anaí Arismendi se ha encargado de estudiar el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y trabajar este tema de manera muy concienzuda y muy seria. Entonces, bueno, Anaí, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Maripili, siempre es un placer compartir contigo y bueno, ciertamente desde hace muchísimo tiempo para no seguir sacando los años. Bueno, Anaí, cuéntame este libro, Infancia bajo asedio, ¿de qué se trata? ¿Por qué lo escribiste? ¿Cuáles son los temas que tratas aquí? Bueno, Infancia bajo asedio es un estudio minucioso, una investigación que abarca también datos nacionales, internacionales, documentos, también pronunciamientos de Naciones Unidas y distintas investigaciones sobre el tema del impacto de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes desde el 2015 a 2019. Es una investigación que demuestra, devela cómo estas acciones inhumanas han tenido un impacto sin duda devastador en la población infanto-juvenil. Aborda cómo las medidas coercitivas unilaterales forman parte de toda esta estrategia de guerra no convencional contra nuestro país. Estamos hablando ya de casi 930 medidas coercitivas unilaterales, es decir, sanciones o mal llamadas sanciones, porque nosotros no hemos hecho nada para que nos sancionen, entre comillas, en esa narrativa, y ha tenido un impacto importante en el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho al acceso a los servicios públicos, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la vivienda, es decir, los elementos que componen el derecho a un nivel de vida adecuado de la población. Y que si bien es cierto que existen políticas sociales, que el gobierno nacional ha sostenido una inversión de un 70% en inversión social del presupuesto, a pesar de toda la situación y el bloqueo económico en los últimos años, y hay una organización popular importante en programas como por ejemplo los CLAP o el Feria del Pueblo Soberano, entre otros. Si bien es cierto, estos programas han logrado mitigar el efecto de las medidas, han tenido un impacto importante, porque estamos hablando de una población donde si no la vacunas a tiempo, eso tiene consecuencias, donde si no tiene la alimentación suficiente en un momento determinado, eso tiene consecuencias, donde el acceso a los servicios públicos, el tener agua de calidad también es importante. Y si muchos de estos derechos se han visto afectados como consecuencia del bloqueo, es decir, la imposibilidad de que lleguen las cosas aún teniendo los recursos para comprarlas, esto evidentemente tiene un impacto en la población y a la final todas estas acciones que ha venido promoviendo Estados Unidos con países aliados configuran crímenes de lesa humanidad. Ya. Ahora vamos a tratar de desgranar todo eso que tú nos has estado comentando, digamos, ir un poco más al detalle. En este estudio, tú me dices que este libro es producto de una investigación que tú has estado realizando con respecto a este impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre la infancia. Y me dijiste, digamos, en términos generales, las áreas
donde principalmente se han visto afectadas. Pero me gustaría ir al detalle. Dentro de esta investigación, por ejemplo, ¿qué han encontrado ustedes en el tema de alimentación o qué han encontrado ustedes en esta investigación en el tema de salud? Ya de manera más precisa, no sé si manejas los números, las cifras. Sí, fíjate, bueno, sí, de hecho el libro contiene varios ejemplos concretos sobre situaciones en las cuales el bloqueo ha tenido un impacto importante. Por ejemplo, cuando hablamos, que hay que decir primero que yo abordo estos derechos en el marco del derecho a un nivel de vida adecuado, pero hay otros derechos que también han sido impactados por el bloqueo, que no están en este estudio, por ejemplo, los temas ambientales, el tema además psicológico, el tema de la salud mental, es decir, porque el bloqueo impacta todas las áreas y los derechos humanos en general. En el tema, por ejemplo, del derecho a la alimentación, el hecho de que, por ejemplo, en el 2019 se concentrara el mayor número de medidas coercitivas unilaterales contra el país y que muchas se enfocaran contra, por ejemplo, el programa CLAP, tuvo un impacto importante en lo que tiene que ver con el consumo de alimentos y el acceso a los alimentos. Eso lo constató también la relatora Alena Duham, que es la relatora sobre el impacto de las medidas coercitivas, el impacto negativo en los derechos humanos en Venezuela. También lo constataron otros relatores en Naciones Unidas, porque hay que decir que en Naciones Unidas también hay un gran debate, un gran movimiento porque se levanten las sanciones a los 30 países que en este momento en el mundo, incluyendo Venezuela, que es uno de los más sancionados, están sufriendo de este tipo de sanciones. En el caso del derecho a la alimentación, por ejemplo, Venezuela para el 2014 era uno de los países que había cumplido casi todas las metas del milenio. Y de hecho la FAO le colocó el nombre de Hugo Chávez Frías a su programa contra el hambre en el 2015 por los esfuerzos que se venían haciendo en materia del derecho a la alimentación. De hecho, los números eran muy bajos, habían logrado disminuir el índice de prevalencia alimentaria en comparación a 1999. Luego sube nuevamente desde 2015 al 2019, lo ratifica la FAO, lo ratifica UNICEF. Para UNICEF en ese momento había alrededor de 2 millones de niños en situación de vulnerabilidad, producto de los ataques al CLAP, producto de situaciones como, por ejemplo, en la frontera, acciones de todos los días que tienen que ver con el bloqueo, como que 400.000 kilos de comida no pudieran pasar por Colombia, como que casi más de 1.000 toneladas de pernil no los permitieran pasar desde Brasil, como todas las medidas que se tomaron para bloquear nuestras cuentas en el extranjero, o aún teniendo la plata no poder comprar los alimentos, por ejemplo, en el caso de Turquía o en otros países que se estaban buscando para vencer el bloqueo. Y eso son todas consecuencias también que tienen que ver con todas estas medidas. En el caso, por ejemplo, de las acciones que se tomaron en general contra la industria petrolera, que en ese año nuestro ingreso bajó a cero. Es decir, Venezuela no ingresó nada por concepto de petróleo siendo un país petrolero. Eso evidentemente impactó también el presupuesto nacional, impacta también la inversión social. Entonces, todo el ataque a los CLAP, por ejemplo, fue un ataque realmente criminal porque los CLAP, y sobre todo en ese momento, el 70%, por ejemplo, de los cereales y la leche que llegaban a más de 6 millones de familias, ahora 7.500.000 que atiende el CLAP, venían a través de ese mecanismo de distribución de organización popular. Entonces, hay muchos elementos que fueron impactando, y el tema, evidentemente, de todo cómo impacta el bloqueo, toda la realidad de la inversión social y económica que impacta en el derecho a la alimentación. Eso también impacta el derecho a la salud, porque los muchachos que si no pueden comer como deben en un momento determinado, eso impacta su desarrollo. Si bien es cierto que hubo programas sociales que mitigaron la situación, bueno, tuvo un impacto, y eso lo demuestra un incremento en el índice de la prevalencia alimentaria desde 2015 a 2019. En el caso de la salud, que es uno de los derechos que, si se quiere, más fue impactado, hay muchos ejemplos dramáticos. Por ejemplo, el caso del cardiológico infantil, que redujo, por ejemplo, sus operaciones gratuitas a casi la mitad, producto de que no llegaban
costaban los insumos, los equipos, los mantenimientos. El caso, por ejemplo, denunciado por Fundalatin, que presentó en las Naciones Unidas casi 500 personas víctimas producto de que se había suspendido todo el financiamiento que se daba a través de Citgo para las operaciones de trasplante de médulas, entre otros, dentro de las cuales 53 niños fallecieron, producto de toda esa política lamentablemente aliada con algunos sectores de la oposición venezolana, que trajo como consecuencia que en el caso de Citgo se suspendieran todos los programas sociales y financiamiento de ese tipo de operaciones. Está en situaciones como, por ejemplo, sobre todo en el 2018, la crisis de que no llegaban las vacunas. En el caso de España, por ejemplo, se obstaculizó que llegaran casi 200.000 vacunas. Primero, medicamentos para insulines, también se obstaculizó la llegada de vacunas. Y bueno, las vacunas tienen que colocarse en el momento que corresponde, y eso, bueno, después el gobierno con la Organización Mundial de la Salud, pues llevaron adelante un plan para mitigar la situación. Pero entonces son muchos los casos. El tema, por ejemplo, 2018-2019, lo que fue la crisis de las incubadoras. La mayoría de las incubadoras en el país fueron producto de un convenio con Argentina, un intercambio con Argentina. Luego, cuando llega Macri, manda a retirar todas las empresas de mantenimiento de las incubadoras, y eso trajo un impacto de que prácticamente no había incubadoras en el país. Y es gracias, sobre todo, a las mujeres científicas, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, conjuntamente con toda la gente Callapa Heroica, muchas organizaciones, incluso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se comienzan a fabricar los filtros, las piezas, y se logran rescatar, poner operativas todas las incubadoras, y alrededor de 1.800 equipos médicos. Hoy por hoy, bueno, toda esa experiencia fue muy útil, importante durante el COVID, que logró que se pusieran operativos respiradores mecánicos que necesitábamos, que también estaban bloqueados. Entonces, hay muchos ejemplos que están en la investigación que evidencian, bueno, como esta serie de políticas y acciones criminales sí han tenido impacto en la población, han tenido impacto en los índices que nosotros habíamos logrado mejorar, pero que, bueno, han sido también mitigadas por respuestas de nuestros profesionales, de las organizaciones populares y del gobierno nacional. Ahora, Anaí, dentro de la investigación que tú desarrollas para escribir este libro, La infancia bajo asedio, queríamos saber cuáles eran tus fuentes, porque lamentablemente durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha habido muy poca transparencia en cuanto a la publicación de cifras. Aquí no se publican las cifras de salud, que son básicas, que se venían publicando de toda la vida, todos los meses de epidemiología. Aquí no hay publicación de cifras de salud por una decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tampoco hay cifras de presupuesto nacional. El presupuesto no se publica desde el año 2016 para acá. No se sabe cuál es el presupuesto, no se sabe en qué se gastan los recursos de la nación, ni cuánto es lo que ingresa, ni cuánto es lo que se gasta, ni en qué se gasta, porque el presidente Nicolás Maduro ha decidido no publicar el presupuesto desde el año 2016. O sea, en otras palabras, lo que estoy tratando de decir, para poder hacer un estudio respecto al impacto de orden social y económico de las sanciones, necesitamos cifras, necesitamos fuentes, y quería saber, en el caso de tu libro, cuáles han sido las fuentes. Bueno, yo tengo fuentes internacionales y fuentes nacionales, porque si bien es cierto que debería existir una información en algunos casos más actualizada, más oportuna, también es cierto que si tú revisas hay informaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Planificación publicó ahorita el 2021 un informe de Venezuela en cifras, donde hay una serie de información y cuadros y estadísticas de los distintos ministerios. Si cuando tú buscas, por ejemplo, en el tema del derecho a la alimentación, el Instituto Nacional de Nutrición tiene cifras, ese ministerio maneja cifras. Yo creo que si bien es cierto que siempre es mejor tener un mayor número de información, también es cierto que si eres acucioso consigues cifras, y hay cifras oficiales que están publicadas. El Banco Central de Venezuela también tiene cifras, los informes sobre todo de, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas a través del Observatorio Venezolano Antibloqueo. Es decir, ahí hay una página, un esfuerzo importante desde 2017 que demuestra, además con datos de todo tipo, un poco lo que ha sido el impacto
impacto del bloqueo y la situación del impacto en distintos derechos humanos en general. Es decir, que existen cifras. Es cuestión también de, yo creo que hay que tener también la voluntad de ser un poco más acucioso en algunos elementos, porque inclusive desde el 2021 también se han publicado muchísimos resúmenes sobre lo que es la información oficial. Pero además existe información también internacional, porque en Venezuela lo han visitado distintos relatores internacionales, relatores de Naciones Unidas, relatores independientes, y a ellos se les ha presentado también una serie de documentos. Ellos han tenido la oportunidad también de constatar este tipo de informaciones. Entonces, muchas de las informaciones son inclusive reconocidas por Naciones Unidas. Por ejemplo, el tema de que Venezuela invierte no menos del 70% en inversión social de su presupuesto de manera constante ha sido inclusive reconocido y ratificado por distintos relatores que han visitado el país. El tema, por ejemplo, del impacto en la alimentación también están ratificados por el informe de la relatora independiente Elena Dawson, pero también por otros informes, inclusive estudios técnicos que ha hecho UNICEF, que han hecho, o sea, evidencian, por eso te hablo, por ejemplo, ellos hablan de 2 millones, la FAO también habla de un porcentaje importante. Es decir, hay fuentes también, es cuestión de contrastarlas, y porque además Venezuela tiene una relación también con distintas organizaciones de Naciones Unidas que han estado presentes y que además están abogando porque se levanten las sanciones. De hecho, las han calificado como de devastadoras para el pueblo venezolano. Yo creo que lo importante y en el estudio están, digamos, además se citan cada una de las fuentes que se plantean, es que se evidencia que las medidas coercitivas unilaterales no afectan solo a individualidades como se las ha querido vender al país, sino que afectan a toda la población en general, que son además ilegales, que son extraterritoriales, que forman parte de toda una campaña de guerra en el país de Estados Unidos que tiene como objetivo el cambio de gobierno, que además han sido diseñadas para eso, porque también en el estudio se cita a Anifio, que es uno de los autores, de los intelectuales de las medidas coercitivas en Estados Unidos, que ahorita está en el área de anticorrupción, entre comillas, y él lo dice muy claramente, es decir, los textos estadounidenses sobre el porqué de las sanciones van orientadas a perseguir el máximo dolor de la población, el máximo castigo, es decir, que la población esté lo más afectada posible para poder realizar cambios políticos sin importar las consecuencias que esto tenga. Y que es importante entonces reflexionar que no solo las medidas existen, sino que han tenido un impacto en la infancia que no puede quedar impune, que nosotros no debemos seguir permitiendo y que, mantiene a los derechos de los niños bajo amenaza. Anaí, rapidito, ¿dónde se consigue tu libro y cómo hace la gente para poderlo leer a Infancia bajo asedio? Bueno, Infancia bajo asedio se puede conseguir también en todas las Filben, está presente en todas las Filben que están desarrollándose ahorita en los distintos estados del país, en la librería Colombella, en el centro, en otras librerías en los estados. De todas maneras, mayor información también nos pueden escribir. ¿Por vía digital se puede conseguir? Por vía digital vamos a comenzar la campaña de masificación ahora dentro de una semana, 15 días, porque hemos estado primero en todo lo que es la etapa del libro en físico, que es de Editorial Trinchera, que tiene más de 100 publicaciones, una de las editoriales que siempre ha estado presente para promover los distintos temas históricos, este tipo, de Amílcar Figueroa. Bueno, de verdad que te agradezco muchísimo, Anaí, que hayas venido hasta acá. Encantada de tenerte con nosotros en el estudio, además de verte, que teníamos mucho tiempo que no nos encontrábamos. Sí, no nos habíamos podido ver. Así que gracias. Pero discúlpame un segundo porque no terminé. Pueden comunicarse a través de infanciabajoasedio@gmail.com, también si no a través de mi Twitter @Nayarismendi, ANAHI latina, Arismendi con Z, para cualquier información también para el libro. Bueno, muchísimas gracias. Amigos, Anaí Arismendi, con quien estábamos conversando, ella es comunicadora social, es magíster en Derechos Humanos y especialista en integración cívico-militar y ahora autora de este libro Infancia bajo asedio. Vamos a hacer una breve pausa y ya estamos con ustedes. Vamos a hacer una breve pausa y ya estamos con ustedes.